Bueno, hermano, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ir buscando allí en nuestras Biblias, Santiago, capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante. Como nos decía Julián, ¿sabía usted que hay dos tipos de fe? Sí. ¿Cómo poder diferenciar la una de la otra? O aún, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un tipo de fe y la otra? ¿Saben? Antes de contestar a estas preguntas, quisiera compartirles acerca de una historia. Vamos a ver si la puedo contar bien. Mi esposa es la que lo sabe muy bien. Había un hombre empresario, un hombre que le gustaba mucho el arte. Este hombre era un coleccionista de arte y en medio de su arte, él tenía una valiosa pieza de exposición, una obra, la cual él se enorgullecía de tenerla. Esta pieza, esta obra de arte, esta pintura, él la guardaba muy celosamente allí en un lugar muy especial, pero también había una curadora de arte, creo que se llama así, y esta mujer era la encargada de validar sus obras, ¿sí? La encargada de certificar de que las obras que él tenía eran auténticas. En base a la muerte de un familiar de este hombre empresario, en la cual se involucró el robo de una pieza, vinieron los investigadores y llegaron allí a hablar con este hombre empresario. ¿Sí? Allí se enteraron de que la curadora había hecho una copia de esta obra. ¿Para qué? Para proteger la verdadera. Siempre que tenían una exposición o siempre que tenían que mostrarla, ellos sacaban era la obra falsa y con ello protegían la verdadera. ¿Sí? Pero esta obra fue robada. Llegaron los investigadores y empezaron a observar, le pidieron al señor empresario que sacara esta obra de arte y se quedó uno de ellos observando la pieza, observando la pintura, pero notó algo raro. Allí había como una rueda y esta rueda no tendría que estar allí en esta obra. Entonces dijo, esta obra que tiene usted es falsa. Es falsa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Inmediatamente llamó a la curadora. ¿Cómo así si usted es la encargada de validar que esto sea la verdadera? ¿Cómo pudo pasar esto? Siguieron investigando y resulta que la robada fue hallada en otro lugar, en manos de un hombre muy poderoso. Un hombre que gozaba de inmunidad diplomática, un hombre intocable. A él no lo podían acusar de robo ni de ningún tipo de cosas aún, ni la policía podía llegar allá y hablar con él sin la autorización de él. Un hombre muy poderoso. Mas sin embargo, uno de los investigadores, que era muy sagaz, logró hablar con él y logró que este hombre poderoso le mostrase esta obra. ¿Y sabe? Para resumirle todo, este investigador le robó esa pieza sin que el otro se diera cuenta. Ladrón. Y trajo esa pieza, esa obra de arte, la trajo y se la presentó a su dueño, a este hombre empresario, y le mostró, mire, aquí está lo que le fue robado. Aquí está lo que le fue robado. Pero ¿sabe qué hizo el investigador? Cogió esa pieza y la tiró al fuego. ¿Pero cómo así? Usted me acaba de quemar mi obra, mi especial tesoro. Dijo el investigador, ¿sabe? Esta obra también es falsa. Esta obra también es falsa. ¿Pero cómo así? Si solo habían hecho una copia, ¿por qué resultaron dos falsas? Pues ¿saben? Hicieron las investigaciones y la curadora, esta hombre experta en arte, era quien tenía la pieza original.
ella era la que tenía la pieza original. El dueño pensaba que tenía la pieza original, pero resultó que él tenía una falsa. Aquel hombre poderoso, ¿sí?, que gozaba de inmunidad diplomática, él creía y tenía la certeza de que tenía la pieza original, pero resulta que era una falsa. La verdadera se halló allí en la curadora. Y sabe, así muchas veces es la fe de cada uno de nosotros. Nosotros pensamos y decimos: yo tengo una fe verdadera, tengo una fe genuina, pero resulta que es una fe falsa. Una fe falsa. ¿Cómo hacemos para saber, o cómo hacemos para diferenciar que mi fe es verdadera o mi fe es falsa? ¿Sí? ¿Saben? Allí en Santiago, el capítulo que vamos a tomar es un texto muy problemático. Un texto muy problemático, Santiago capítulo 2. Es tan problemático que, si no estoy mal, el pastor me corrige. Este señor Casiodoro de Reina tuvo problemas con este pasaje. Y él no podía decir: ¿cómo así que la fe si no la se cuenta? ¿Cómo así? Yo no creo eso, porque Pablo me dice otra cosa diferente. ¿Y sabe por qué hallamos a Santiago ya casi al final de los escritos? Porque este hombre, cuando hizo la traducción que usted utiliza, la Reina Valera del 60, él la puso de últimas. Él no la podía quitar de la Biblia, pero él la puso de últimas. ¿Por qué? Porque él tenía problemas con este escrito. Amén. Sí, con este escrito. El versículo 14, el versículo 17 y el versículo 24 son textos muy problemáticos. Pero ¿sabe? Para poder interpretarlos tenemos que mirar el versículo 18. El versículo 18 que nos dice: pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí vemos una conversación, ¿cierto? Pero Dios no está en esa conversación. Dios no está en esa conversación. Es una conversación entre dos personas. El problema está entre dos personas. Uno que dice que tiene un tipo de fe, ¿sí? Muéstrame tu fe sin tus obras, y dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? El problema está entre dos personas. Y allí es que quiero compartirles el tema que tenemos para el día de hoy. Santiago habla de los dos tipos de fe: la fe verdadera y la fe falsa. Las obras son las que marcan la diferencia entre una y la otra. Y quisiera compartirles la diferencia entre una fe falsa y una fe genuina, basados en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. ¿Sí? Pero vamos a ir al final del estudio, que es al punto que quiero llegar, que es el versículo 26. Me hace el favor allí. Versículo 26. Y lo vamos a repetir todos a una sola voz. Nos vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a repetir este texto. Aquí es donde queremos llegar. ¿Sí? Dice: porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Vamos nuevamente. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Padre, muchas gracias te damos, Señor amado. Y oramos, Padre amado, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable en esta tarde, Señor, por medio de este mensaje a cada corazón, a cada vida aquí presente, Señor. Y que podamos, Señor, entender, Señor, lo que tú nos quieres decir por medio de ella. Del trono en nombre poderoso de Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Lo primero que vamos a hacer es el ejemplo de una fe falsa. El ejemplo de una fe falsa. Y vamos a buscar allí desde el versículo 14 al 17. Versículo 14 al 17. Y le voy a pedir el favor a Javer si nos lo puede leer. Versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Aquí encontramos a un hombre, ¿cierto? A un hombre que dice que tiene fe. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? ¿Sí? Esta persona dice, esta persona está convencida, esta persona asegura que tiene fe. Y aún que tiene una fe genuina, que tiene una fe verdadera. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Hebreos 11.1 nos da la definición de fe. Hebreos 11.1 nos dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que nos da la Biblia, la palabra de Dios, de lo que es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? ¿Qué es certeza? Certeza viene de una palabra griega que significa algo de lo cual está totalmente seguro. Eso es certeza, algo de lo cual está totalmente seguro. La certeza de lo que se espera. ¿Qué es esperar? ¿Qué es esperar? Significa una firme, sólida seguridad con base en la promesa de Dios. Eso es esperar. Firme y sólida seguridad con base en la promesa de Dios. Con base a lo que Dios dice. Eso es fe. Fe es la marca del cristiano. Fe es lo que caracteriza a un hombre cristiano. ¿Sí? ¿Saben ustedes cuál es el pecado más grande? Cuando uno le habla del pecado más grande, uno se imagina matar, ¿cierto? O de pronto violar, de pronto la pedofilia, ¿sí? Y empezamos a nombrar muchos pecados. Pero ¿sabe que el pecado más grande es la incredulidad? La incredulidad. Porque la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también, como nos decía Julián, nos recordaba un texto que nos dice, Hebreos 11.6, pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Sabe a quién quiere agradar usted? Nosotros muchas veces como esposos queremos agradar a nuestra esposa, ¿cierto? También como empleados queremos agradar a nuestros jefes. Pero a quien debemos agradar siempre por encima de la esposa, por encima de los jefes, es a Dios. A Dios. Y sabe, si usted agrada a Dios, no interesa si desagrada a los demás. El problema está en que usted agrade a los demás, pero no agrade a Dios. Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él es necesario que le crea y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Pero para que usted pueda tener fe, usted debe oír de Dios. ¿Sí? Para que usted pueda tener fe, debe oír de Dios. ¿Por qué? Porque Dios da la fe. Dios da la fe. ¿Y cómo Dios da la fe? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere usted crecer en fe? ¿Quiere ser usted fortalecido en fe? Escuche más la palabra de Dios. Sí, reciba más la palabra de Dios. Nadie puede creer en Dios a menos de que Él se lo permita, y Él se lo permite por medio de su palabra. O sea, en resumen, Dios habla, usted lo cree, usted
lo recibe. ¿Sí? Dios habla. ¿Usted lo cree? Usted lo recibe. Usted no lo reclama. Usted no lo reclama. Hay personas que le reclaman a Dios: Señor, te reclamo esta promesa. Señor, te reclamo. A Dios no se le reclaman las cosas. Uno la recibe. ¿Por qué? Porque Él ya se la dio. Dios habla, usted lo cree, usted lo recibe, usted no reclama. Usted no reclama nada. ¿Quién le puede reclamar a Dios algo? ¿Sí? Muchos creen, fe es un pensamiento positivo. ¿Sí? Tengo que pensar positivo. Me decía un compañero de trabajo: piensa positivo, actúa positivo. ¿Sí? Piensa positivo, actúa positivo. ¿Sabe? Y el pensamiento positivo es bueno. Es bueno, pero eso no es fe. Fe no es un pensamiento. Por más que yo piense positivamente, eso no es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tanto Pablo como Santiago definen la fe como una confianza en Cristo viva y productiva. ¿Sí? Y mi fe tiene que estar puesta en el que es. Mi fe tiene que estar puesta en Jesús. Amén. Ahí, esa es la base de mi fe. La base de mi fe es Jesús. Si su fe no está puesta en Jesús, usted tiene la fe en el lugar equivocado. Mi fe debe estar puesta en Jesús. Entonces aquí encontramos en el versículo 14 una persona que dice que tiene fe, pero no tiene las evidencias, que son las obras. Es como si yo acabase de llegar allá de mi casa y llegar y decirles: uy, hermanos, está cayendo un aguacero, ni el terrible. Yo me vine en moto con mi esposa, acabamos de llegar y está cayendo un aguacero. ¿Cuáles serían las evidencias? Que yo estaría mojado, ¿cierto? Que yo estaría mojado. Eso confirmaría que lo que yo les digo. Lo que yo les digo. Asimismo, las obras confirman mi fe. Las obras confirman mi fe. Y aquí la pregunta es: alguno dirá, sí, que tiene fe pero no tiene obras. ¿De qué no tiene obras? ¿De qué sirve? ¿De qué aprovechan? ¿Sí? Aún hace una pregunta aquí: ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿podrá una fe improductiva, una fe muerta, salvar a una persona? No. Aquí Pablo no está diciendo que seamos salvos por las obras. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice Efesios 2, 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice: y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras. No por obras para que nadie saque pecho y diga: vea, yo me lo merezco. Yo soy bueno, yo me lo merezco. No es por obras. Pero ¿sabe qué? Las obras manifiestan mi salvación. ¿Sí? ¿Ustedes sí sabían que hay evidencias visibles de la salvación? ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Las obras? No. Dios ve el corazón. ¿Pero qué es lo que el hombre puede ver? ¿El corazón? No. El hombre puede ver las obras. Por eso es que aquí la historia dice: ¿no ves que el hombre es justificado con la fe sin las obras de la ley? Pero las obras son necesarias como evidencias. ¿Por qué? Aquí nos pone un ejemplo. Vea ese ejemplo que nos pone aquí, tan hermoso. Que nos pone el versículo 15. Dice: y si un hermano o una hermana entran desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Nada. Entra un hermano, usted conoce un hermano que tiene una necesidad tremenda, ¿sí? Que está pasando por una necesidad. Pero usted le dice: venga, mi hermano, usted está pasando por una necesidad, venga, oremos al Señor. ¿Sí? Vea, Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar, Dios va a proveer esa necesidad. ¿Sí? Y es cierto, Dios la va a proveer. Pero ¿de qué le aprovecha él? ¿De qué le aprovechó él? Nada. No le aprovechó.
aprovechó en nada. Yo tengo como ayudarle a él. Pero le digo, venga mi hermano, oremos. Sí, Dios va a suplir, Dios va a proveer, Dios le va a ayudar. ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve a él? De nada. ¿De qué le aprovecha a él? De nada. ¿Cierto? ¿Qué es lo que le aprovecha? Que yo pueda ayudar y aparte de ayudar a suplir esa necesidad. Este hombre viene desnudo, viene con una necesidad tremenda, sus hijos aguantando hambre. Entonces, yo no puedo solucionarle la vida, ¿cierto? Porque quien hace eso es Dios. Pero sí puedo ayudarle a suplir esa necesidad que tiene momentánea. Y le ayudo, ¿cierto? Pero si le digo, venga mi hermano, oremos, Dios le va a ayudar, Dios le fortalece, vea, confía en Dios, es que le aproveche. Es que le aproveche. De pronto en el momento le dijo palabras de ligereza para salir de... Entonces, ¿qué es lo que nos dice Santiago? ¿Qué nos dice Santiago? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así mismo. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque las obras manifiestan mi fe. Las obras manifiestan mi fe. ¿Sabe? Por último les voy a poner este ejemplo. Llegó un hombre que hicieron una campaña evangelística, predicaron el evangelio. ¿Sí? ¿Alguno de aquí sabe qué es el evangelio? ¿Quién me puede decir qué es el evangelio? De la nueva destravación. Julián. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios nos dice, este es el evangelio, Pablo dice, este es el evangelio que yo les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio que yo creí, ese es el evangelio que me hizo salvo a mí. ¿Sí? Y se le predicó el evangelio, ¿sí? Hicieron la invitación, un hombre levantó la mano, confesó a Jesús por fe, ¿sí? Pero salió de acá y siguió siendo el mismo. Siguió siendo el mismo borracho, siguió el mismo que no hace sino pegarle a sus hijos, siguió siendo el mismo hombre deshonesto, siguió siendo el mismo hombre grosero, el mismo hombre mentiroso, no hubo cambios, siguió siendo el mismo. ¿Qué evidencias está mostrando este hombre? ¿Que fue salvo? No. No. Dios ve el corazón, sí, pero lo que el hombre puede ver son las evidencias. Y entonces este hombre da evidencias de que de lo que hizo fue algo muy impulso, pero no fue un nuevo nacimiento que tuvo el Señor, porque es Dios quien le ayuda al hombre a hacer esos cambios. Es Dios quien transforma. La Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. No tiene que seguir siendo la misma, es una nueva criatura. Una nueva criatura. ¿Sí? Este es el primer ejemplo de una fe falsa. El primer ejemplo de una fe falsa. Pero la conclusión que nos da el versículo 17, y nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, es una fe inservible, una fe improductiva. El segundo punto es que la fe debe manifestarse. La fe debe manifestarse. Versículo 18 al 20. Máximo, ¿lo pueden leer, por favor? Así también la fe. 20, versículos 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo. Ahora muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
Mas quieres saber, hombres vanos, que la fe sin obras es muerta. Sí, hace una pregunta. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? O sea que en otra Biblia, en otra interpretación de la Biblia dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Es estéril? ¿No produce fruto? ¿Sí? Aquí está la conversación entre esos dos tipos de hombres. Uno que dice que tiene fe sin obras y otro que dice, bueno, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y la clave es yo te voy a mostrar, porque eso es lo que el hombre puede ver. ¿Sí? No le voy a mostrar a Dios, porque Dios ve el corazón. Yo te voy a mostrar a ti mi fe por mis obras. ¿Sí? Pero esta fe debe producir fruto. Esta fe debe producir fruto. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que por sus frutos Os conoceréis. Hablando allí de los falsos maestros. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque todo hombre nacido de nuevo debe dar frutos. Debe dar frutos. El cristiano, el creyente debe dar frutos. Debe dar frutos. El verdadero creyente da fruto y este fruto manifiesta la salvación. Óigalo bien. No salva, solo las manifiesta. Manifiesta la salvación. Manifiesta la salvación. Entonces, nos dice que los demonios hacen lo mismo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Dice que los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hacen. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre tu fe y la fe de los demonios? ¿Recuerdan cuando Jesús llegó allí a Gadara? ¿Sí? Él llegó a esta región y ¿qué encontró? Un hombre que vivía en los sepulcros. El endemoniado Gadareno. ¿Sí? Estos demonios, ¿cómo te llamas? Legión. Porque somos muchos. Y según la legión romana, que estaba en ese momento, eran entre 2.000 y 6.000 soldados. O sea, imagínense la cantidad de demonios que había en este hombre. Legión. Y apenas vieron a Jesús, ¿qué le decían los demonios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido para atormentarnos? Porque ellos creen y tiemblan. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre tu fe que no tiene obras y la fe de los demonios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también hacen lo mismo y tiemblan. La fe debe manifestarse con una vida transformada, una vida rendida a los pies del Señor. ¿Sí? Eso es lo que debemos manifestar. Debe manifestarse en una vida con temor de Dios. Primero, el ejemplo de una fe falsa. Un hombre que no tiene fe, ¿cierto? Que tiene fe pero no tiene obras, ¿sí? Ahí el escritor puso el ejemplo. Un hombre necesitado llega, le pide ayuda, pero usted solo le dice, venga, oremos, Dios te ayude, Dios te supla, pero no le da lo que necesita, no sirve de nada. Así la fe sin obras es muerta, dice. La fe debe manifestarse en una vida con temor de Dios. Deben haber evidencias de su fe, evidencias de su salvación y por último, ejemplos de una fe verdadera. Y encontramos dos ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de Abraham, que encontramos desde el versículo 21 al versículo 23. ¿Nos quiere leer, por favor? ¿Cómo es tu nombre? 21 al 23. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. El ejemplo de Abraham.
Dice porque dice la Escritura. Allá en Romanos 4:3 dice porque. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham le creyó a Dios. ¿Cuándo le creyó? Abraham era un hombre que no tenía hijos. ¿Sí se acuerdan, cierto? Un hombre que no tenía descendencia. Y Dios lo sacó allá de Ur de los Caldeos y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Que si tú puedes contar las estrellas, podrás contar tu descendencia. Si puedes contar la arena que hay alrededor del mar, tú puedes contar la descendencia. Pero Abraham no tenía hijos. ¿Cómo iba a contar la descendencia si no tenía ni siquiera uno? ¿Sí? Y pasaba el tiempo, no, nada pasaba. ¿Sí? Él en una conversación le dijo al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Me va a heredar mi esclavo, Eliezer, el damaseno. ¿Sí? Y el Señor le dijo, sal afuera, mira para el cielo, ¿puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. ¿En qué situación estaba Abraham? Dice que tenía casi 100 años. Su esposa era estéril. Todas las probabilidades estaban en su contra. O sea, científicamente era imposible que ellos pudieran procrear. ¿Sí? Humanamente era imposible que ellos pudieran procrear. Pero Dios le dijo, sal, mira las estrellas, cuéntalas, si puedes así vas a contar tu descendencia. Y él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Él no creyó a las evidencias que habían en el momento de que todo decía que no, que era imposible. Él le creyó a la palabra de Dios. Y por eso es que nos dice que su fe le fue contada por justicia. ¿Sí? O sea que en la cuenta de Abraham se puso justicia. Porque esto es como una cuenta bancaria. En su cuenta se puso justicia. Santiago dice en el versículo 22, dice, ¿no ves? ¿No ves? Le está diciendo a la otra persona, ¿no ves? Dios mira el corazón, pero lo que nosotros miramos es las evidencias. ¿No ves? ¿No ves qué? Que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe pagó la deuda y le fue imputada justicia. En Génesis 22 nos narra cómo Dios probó a Abraham. ¿Sí? Génesis 22 nos dice que Dios se le presentó y le dijo, madruga, ¿sí? Ven allí al monte Moriah, yo te mostraré el lugar, lleva a tu hijo, tu único hijo, ya cuando nació Isaac, y ve y ofrécelo en holocausto a Jehová. Porque Dios probó la fe de Abraham. Abraham al siguiente día se madrugó, tomó a su hijo, 2 criados suyos, salieron camino de 3 días y cuando él miró allá de lejos ya el lugar, dejó a sus criados aquí y le dijo, esperaos aquí mientras yo y el niño vamos a orar y volveremos. Y él llegó a ese lugar, pero por el camino Isaac le dijo, padre, aquí está la leña. ¿Quién era el que lo cargaba? Isaac, ¿dejó? El niño cargaba la leña. Le dijo, padre, aquí está la leña, aquí están todos los demás. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Abraham le dijo, Dios se proveerá del cordero, hijo mío. Subieron allí al monte. Abraham hizo el altar, ató a su hijo, puso el cuchillo y cuando estaba dispuesto a degollarlo, en ofrecerlo, una voz del cielo le dijo, detén tu mano y no le hagas nada al niño. ¿Por qué? Porque conozco que temes a Dios y no le has rehusado tu hijo, tu único hijo. No le has rehusado. Ya habían pasado 40 años aproximadamente, desde Génesis 15
hasta Génesis 22. Y aquí Abraham comprobó, hizo visible la genuinidad de su fe. Porque la fe debemos mostrarla ¿a quién? A los hombres. Dios ve el corazón, pero lo que los hombres pueden ver son las obras. Y por eso es que aquí dice, ¿no ves Abraham? Que la fe actuó juntamente con las obras. ¿Sí? ¿No ves eso? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Génesis 15 nos dice, creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Génesis 22 nos dice que confirmó la genuinidad de su fe. Confirmó la genuinidad de su fe. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Saben? Para ser hijo de Dios, la fe es suficiente. La fe es suficiente para ser hijo de Dios. Pero para ser amigo de Dios, la fe no alcanza. La fe no es suficiente para ser amigo de Dios. Para ser amigo de Dios, hay que ser obedientes. ¿Sí? Juan 15:14 nos dice, vosotros sois mis amigos, ¿y qué? Si hacéis lo que yo les mando. Si hacéis lo que yo les mando. ¿Sí? Versículo 24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vosotros veis. Nosotros podemos ver esas evidencias. Pero también nos pone el ejemplo de Rahab en el versículo 25. Rahab. ¿Quién era Rahab? Dice así mismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros que envió por otro camino y los envió por otro camino. El hecho de que Rahab expusiera su vida da muestras de su fe, porque ella expuso su vida al esconder a los espías, ¿sí? Y su fe fue visible en ese momento. ¿Por qué? Por las obras que ella hizo. Llegaron 2 espías allí a Jericó y entraron en casa de esta mujer, Rahab, la ramera, pero fue dado aviso al rey de Jericó que habían llegado espías a mirar la ciudad. E inmediatamente vinieron las fuerzas armadas de allí, llegaron donde esta mujer, vinieron unos hombres a espiar este lugar. Sí vinieron. ¿Dónde están? Yo creo que se fueron. Vaya, desen prisa, a ver si los alcanzan. Pero ella ya los había escondido. Ella expuso su vida, donde se hubieran dado cuenta de que ella verdaderamente los tenía allí escondidos, había muerto ella, y no solo ella, sino toda su familia. Ella expuso su vida. Y después de que esos hombres salieron, los perseguidores, dice que camino de 3 días, ella les dijo, vayan al monte y escóndase. Los bajó por el terrado. Dice, vayan, escóndase allí 3 días. Mientras que los perseguidores vienen. Ella envió a los perseguidores por el camino, pero a los espías los envió por otro camino, allí al monte, para que se escondieran. Evidencias de la fe. Y por eso es que nos dice, asimismo Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sí? Y esa historia toda completa la tenemos en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 del 1 al 21. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este asunto? ¿Es necesaria la fe sin las obras? ¿O necesitamos la fe? Necesitamos ambas. Con las obras. Dos unidas. Sí. Versículo 26, que es la conclusión en lo que iniciamos, La una sin la otra. nos dice, versículo 26 ahí, nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y quiero que se pregunte allí usted personalmente, ¿qué tipo de fe tengo yo? ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Tengo una fe genuina
una fe viva, una fe que van acompañadas de mis obras. O digo que tengo fe, pero no tengo obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, muchas gracias te damos, Señor amado, por tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, a discernir entre lo falso y lo verdadero. Entre lo que da vida y lo que produce muerte, Señor. Señor, muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas cómo tener una fe verdadera, una fe que está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor amado, para que nuestras obras, Señor amado, confirmen nuestra fe. Tú dices en tu palabra, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Y también dices que somos salvos por fe, que no somos salvos por obra, sino que somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Señor. Porque ellas confirman nuestra fe, ellas confirman nuestra salvación. Señor, y por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor amado. Dirígenos, Señor, a portarnos como verdaderamente hijos tuyos. Señor, y si hay alguno que haya entendido, Señor, que tiene una fe falsa, una fe que no es verdadera, una fe que no es genuina, Señor amado, porque tu palabra lo dice, Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, que tu palabra haya hecho efecto en esta vida, Señor. Señor, y que haga de ti, Señor, el Señor y Rey de su vida. Te lo imploro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.